Capítulo 6. Cortando hilos por Yair 72. 2 meses después, no tenía sentido. Durante casi 2 años, el continente de Vital había estado plagado de un aumento significativo de los ataques de los Grimm. Aldeas arrasadas y caravanas saqueadas, los pocos, desafortunados, que tuvieron la suerte de sobrevivir se volvieron locos por una mezcla de conmoción, terror y culpa. Y entonces, los ataques simplemente cesaron. Los reinos de Vale y Vacuo habían visto el aumento como algo sin importancia y trivial. Ninguno de los ataques había estado lo suficientemente cerca de sus fronteras como para justificar su preocupación. Era una época de paz, después de todo. ¿Por qué asustar al público con informes de sirenas gritando y aldeas masacradas? Este era el problema con el liderazgo civil. Nunca se tomaban nada en serio hasta que lo tenían en la cara. Era solo una de las razones por las que James Ironwood estaba contento de vivir en un reino que conocía la importancia de estar preparado. En correspondencia con la asistencia en las investigaciones de los ataques, el general había enviado a varios equipos de estudiantes acompañados de Huntsmen para buscar cualquier información que los investigadores locales pasaran por alto. Debían informarle directamente a él de cualquier cosa que encontraran. Los equipos no tardaron mucho en descubrir una información vital que los investigadores locales habían pasado por alto por completo. Los ataques ocurrían en secuencia, no todos a la vez. Un pueblo sería destruido, luego 1 semana o 2 más tarde, otro fue encontrado arrasado. Esto llevó al general a creer que esto era obra de una sola manada de Grimm. Lamentablemente, esto generó más preguntas que respuestas. Hubo múltiples especies de Grimm involucradas en los ataques según la diversidad de huellas dejadas en las aldeas. Si bien las diferentes especies de Grimm que atacaban a un objetivo similar eran extremadamente comunes, era extraño para ellos viajar juntos cuando no estaban peleando. Sin embargo, lo que era aún más preocupante que esto era el estado en el que se encontraban la mayoría de las aldeas. En cada pueblo, el edificio de almacenamiento de polvo era un cráter humeante lleno de las cáscaras carbonizadas de la gente del pueblo. Los investigadores locales lo catalogaron como un suicidio masivo por parte de los aldeanos. Se ahorran una muerte dolorosa en los colmillos de los Grimm vaporizándose en una explosión de polvo. Pero Ironwood sabía que ese no podía ser el caso. Los Outliers eran un pueblo orgulloso y resistente. Muchos de sus mejores soldados, e incluso algunos de sus alumnos, habían sido reclutados en las ciudades satélites que bordeaban Atlas. Nunca tomarían el camino de los cobardes cuando se enfrentaran a la derrota. Le escupirían en la cara antes de someterse a él. No estaba seguro de si los Vital Outliers estaban a la par con los de Mantle en términos de tenacidad, pero sabía que vivir fuera de los reinos en cualquier continente requería valor y una fuerte voluntad de vivir. Y nunca había conocido a un atípico que tomaría el camino más fácil en una heroica última posición defendiendo su hogar. Durante meses, reflexionó sobre los datos sobre los ataques, tratando de entender por qué personas tan obstinadas se quitarían la vida antes de luchar hasta el último aliento. Estaba investigando información sobre los valores atípicos de Vital en la biblioteca de la academia un día, cuando escuchó a un grupo de estudiantes jugando juntos un juego de rol. Era inevitable, simplemente. Normalmente, los habría ignorado, pero un interesante diálogo llamó su atención. El grupo de estudiantes se había topado con un pueblo quemado hasta los cimientos. El chico a cargo pasó a describir el estado de la ciudad carbonizada, diciendo que el suelo era ceniza ennegrecida y que la gente del pueblo había sido quemada hasta quedar irreconocible. Quemado más allá del reconocimiento. Lo golpeó como un tren de carga. Los aldeanos no se suicidaron, sus cuerpos habían sido destruidos para eliminar las pruebas. Los Grimm estaban escondiendo algo, y considerando que los sobrevivientes de los ataques seguían gritando sobre la sirena, el general no tardó mucho en darse cuenta de qué se trataba. Llevó esta revelación al consejo, que a su vez se puso en contacto con los consejos de Vacuo y Vale para sugerir una investigación / caza conjunta de la escurridiza manada Grimm y su líder Siren. Simplemente se burlaron y le dijeron al consejo atlesiano que estaban siendo paranoicos. Estaban seguros de que los ataques, a pesar de la evidencia, eran simples incursiones de los Grimm y nada más. Incluso descartaron los rumores sobre la sirena, llamándolos delirios inducidos por el estrés ideados por las mentes rotas de los sobrevivientes. Cuando la frecuencia y la consistencia de los ataques disminuyeron abruptamente, el consejo de Atlas casi se sintió tan tonto como los otros reinos afirmaron que eran. Eso es hasta que una repentina serie de asesinatos en Vale reclamó a cada uno de los testigos de Siren y el asentamiento atípico de Grimsbane fue encontrado arrasado 2 meses después. Ironwood vio la conexión de inmediato.
El Grim responsable de los ataques en Vital de alguna manera había emigrado a Manile. Y mostraron su verdadera fuerza al destruir Grimsbane. Sin embargo, el consejo no podía correr el riesgo de revelar que fueron los Grim quienes destruyeron la fortaleza de 50 años. Entonces lo encubrieron, dijeron que los saboteadores de Whitefan volaron las paredes, dejando entrar a Grim. Tuvieron que mentir. Causaría demasiado pánico si la gente supiera que fueron los Grim, y solo los Grim, quienes violaron Grimsbane. Mostraría que los Grim no eran la molestia lejana que las masas de los reinos consideraban. Estaban evolucionando, haciéndose más fuertes, más rápidos, más inteligentes. Y algo los estaba guiando, algo que se suponía que era un mito. Ocero, el día de ayer, ¿cómo está? Le preguntó el general al doctor mientras caminaban por el pasillo del hospital. Hace 3 días, se encontraron 2 transportes de cabeza de toro estrellados, junto con un sobreviviente. Estaban en una carrera de entrenamiento especial cuando los siluros se estrellaron. Cuando llegó el equipo de respuesta, los Grim locales habían matado a todos menos a un hombre. Un hombre que podría proporcionar una pieza muy necesaria para el rompecabezas de Iron War. La doctora miró su pergamino, y con un suspiro dijo. Un brazo roto, 3 costillas rotas, una conmoción cerebral, ambas piernas rotas, hematomas internos y externos severos, peso anormalmente bajo y quemaduras en la cara y el cuero cabelludo. Ahora está estable, pero es un milagro que esté vivo después de lo que pasó. Su cuerpo se está curando, pero por alguna razón su aura se detuvo, sin ganas de terminar. ¿Su aura es qué? Preguntó con cautela. ¿Lo que está mal con él? No lo sé, general. Ella admitió. Nunca antes había visto algo así en todos mis años como médico, y estoy seguro de que mis colegas le dirán lo mismo. Caminaron en silencio después de eso antes de llegar a la puerta del sobreviviente. Por favor, sé breve. Ha estado despierto durante algunas horas, pero aún necesita descansar. Hironobu Oda siente y entra en la habitación. La habitación no era nada destacable, compartía el mismo aspecto que el resto del hospital. Era el ocupante de la habitación el que se destacaba en el blanco de la habitación. Estaba mirando por la ventana, sin darse cuenta o sin importarle que tuviera una visita. Su cuerpo flaco estaba cubierto de vendajes y moretones, lo que lo hacía parecer más un recluso de un campo de prisioneros que un sobreviviente del accidente de Ptol. Su cabeza era la única parte de él que no estaba cubierta por vendajes. Hironobu vio un montón de gasas y vendajes en el piso, debió quitárselos cuando despertó. El general caminó hacia la cama. Cabo Aden Lasky. Dijo, finalmente ganándose la atención del hombre, quien se volvió hacia él. El general James Hironobu se detuvo en seco durante una fracción de segundo antes de reanudar su paso. El rostro del cabo estaba carbonizado, negro como el carbón, con 5 largas líneas que se ramificaban a lo largo de la parte superior y los costados de su cuero cabelludo, como trincheras oscuras que atravesaban una colina marrón. Además, el hombre parecía que no había comido en años. No había ni una pulgada de músculo o grasa en él. ¿Cómo demonios seguía vivo? Pero lo que realmente dio la pausa general fueron los ojos de Lasky. Estaban vacíos. Estéril. Desprovisto de cualquier vida o emoción. Era como mirar a los ojos de un cadáver, ¿sí? Dijo con una voz grave y sin emociones. Hironobu se sorprendió de que el hombre pudiera hablar tan bien como podía con esas quemaduras. Pero a medida que se acercaba, el general vio que a pesar de su apariencia carbonizada, la piel de Lasky estaba completamente bien. ¿Sabes quién soy? Dijo una vez que llegó al lado de la cama del cabo. El hombre asintió con la cabeza. Entonces sabes por qué estoy aquí. Hironobu Oda acercó una silla cercana y se sentó. ¿Qué pasó durante el accidente, soldado? Fuimos emboscados, señor. Él respondió. 2 nunca más se lanzaron desde las nubes sobre nosotros y nos derribaron. ¿Cómo sobreviviste? Preguntó Hironobu, queriendo escuchar toda la historia. Estaba en la cabina. Yo era el artillero y mi compañero Dempsey era el piloto. Él dijo. Él alejó a nuestro pájaro de los árboles, suavizó el aterrizaje. Aún así destrozó bien a nuestro pájaro, cerró la puerta de la cabina. Sin embargo, Dempsey no lo logró, se rompió el cuello en el impacto y murió rápidamente. Tenía las 2 piernas rotas, observé desde la cabina mientras los Grimm se abalanzaban sobre los demás. Él se detuvo por un momento. Recuerdo sentirme enfadado. Sí, enfadado. Me sentí enfadado. Quería ayudar a combatirlos, pero no pude. La forma en que habló sobre su ira en tiempo pasado, como si fuera solo un recuerdo, desconcertó al general. No obstante, le hizo un gesto para que continuara.
Cuando los disparos y los gritos cesaron, pensé que todo había terminado. Pero entonces este extraño Beowulf apareció de la nada e irrumpió en la cabina a través de la ventana. Traté de defenderme, pero fue demasiado rápido. Mi brazo y me arrastró afuera. ¿Qué tenía de extraño el Beowulf, Lasky? Ironuood interrumpió. ¿Era más grande que los demás? ¿Tenía un color diferente? Lasky negó con la cabeza. No señor, nada de eso. No, no caminaba en dos patas. Caminaba a cuatro patas, como un lobo de verdad, era como del tamaño de uno también. Tampoco tenía las mismas marcas, pero no pude obtener un buen vistazo a ellos. ¿Un Beowulf totalmente cuadrúpedo? Interesante. Ya veo, por favor continúa. Como dije, me sacó de la cabina por el brazo. Intenté liberarme, pero me agarró con fuerza y me aplastó el hueso. Se frotó la extremidad cubierta de yeso mientras hablaba. Me arrastró hacia el otro toro. La cosa se había desgarrado. La cabina había desaparecido, al igual que la cola. Había sangre por todas partes, mucha sangre convirtió el suelo en barro sangriento. Entonces noté los pétalos y Ironuood levantó una ceja ante ese comentario. ¿Pétalos? El cabo asintió sí señor, pétalos de flores. Rojos y negros. Flotando hacia la tierra empapada como hojas en otoño. Se detuvo por un momento, luego reanudó. El Beowulf me soltó entonces. Pero antes de que pudiera hacer algo, me inmovilizó y me arrancó el casco. Entonces lo vi. ¿Viste qué? El hombre no respondió, solo se giró para mirar de nuevo por la ventana. Fue solo por un momento. Respondió, todavía mirando por la ventana. Menos de medio segundo, y solo un poco, pero lo vi. Ahora no puedo quitármelo de la cabeza. Me está atormentando. ¿Qué viste? Ironuood preguntó de nuevo, solo para ser ignorado mientras el hombre continuaba despotricando. Se suponía que no iba a sobrevivir. Lasky zumbó sin emociones. Se suponía que iba a morir allí, en su mano ahora lo veo cada vez que cierro los ojos, viene por mí. Pero no tengo miedo. ¿Qué viste? Ironuood dijo una tercera vez, comenzando a perder la paciencia con el hombre, pero nuevamente fue ignorado. Debería tener miedo, ¿no? Lasky dijo, volviéndose hacia el general. Pero no lo tengo. No tengo miedo, no estoy enojado, no estoy triste, no estoy feliz, ya no siento nada. Se los llevó. Se los llevó cuando recibí esto. Marcos. Estoy hueco ahora, soldado. El tono mordaz del general sacó al cabo de su mantra. ¿Qué viste? Pidió por cuarta y última vez. Lasky miró a Ironuood a los ojos y solo dijo dos palabras. El fantasma. O presente. El fantasma, el monstruo de los monstruos. El demonio cubierto de sombras de Grimm. La oscuridad encarnada. Sombra Morebane de los reinos anteriores. Se le han dado cientos de nombres más a esta bestia del mito. Un Grimm de poder incognoscible. No se suponía que fuera real. Ironuood no quería creerlo. ¿Quién podría? ¿Quién en su sano juicio querría creer que un monstruo legendario es real y acecha las tierras? Nadie. Etiquetarían al cabo de loco y lo arrojarían a un manicomio antes de creer que el fantasma era real. Su descripción tampoco ayudó a su afirmación. Se decía que el fantasma de la leyenda era un gigante envuelto en la más negra de las sombras que drenaba toda la luz a su alrededor. Lasky dijo que estaba vestido con una capa roja hecha jirones, como la que usaba la niña de los cuentos de hadas. No es exactamente una imagen temible. Pero esa marca en su rostro, la mirada en sus ojos, el cabo había visto algo ese día, sin duda. No importaba si era el fantasma o una nueva especie de Grimm. Era una amenaza para Atlas y se trataría en consecuencia. Aún así, tendría que ser cauteloso. Fantasma o no, si este Grimm era la criatura detrás de la destrucción de Grimsbane y los pueblos atípicos de Vital, no debía tomarse a la ligera. Especialmente después de lo que le hizo al cabo. Estoy vacío ahora, las palabras resonaron en su mente. Como un cazador veterano, Ironuood estaba bien versado en el uso del aura. Tenía tanto a sus estudiantes como a sus soldados entrenados en su uso para mejorar su eficiencia de combate y tasas de supervivencia. Después de la entrevista, revisó los niveles de aura de Lasky para ver qué les impedía curar sus heridas. Solo para descubrir que su aura se había ido. No sellado, no agotado, desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí para empezar. El Grimm de alguna manera había drenado a Lasky de toda su aura. Esencialmente, tomó su alma. Ironuood necesitaba verificar si este monstruo era real o no, y si había más de ellos, de inmediato. Pero sabía que el consejo no le permitiría desperdiciar los recursos del reino en lo que podría ser una búsqueda inútil.
Necesitaría una buena tapadera para enviar activos militares de Atlas tras el fantasma. Sin embargo, el general tampoco podía arriesgarse a que más soldados terminaran como el cabo. Tendría que usar androides. Hora de ver si los prototipos del doctor estaban listos para la acción. O una semana más tarde, trae. Dijo Silver, lanzando un hueso de Dustling a través de un campo en descongelación. Pup disparó tras el hueso con toda su velocidad. El joven sabueso saltó en el aire y apretó sus fuertes mandíbulas contra el hueso con un fuerte chasquido. Premió en la boca, Pup trotó de regreso a Silver donde lo colocó de nuevo en su garra que esperaba. Agitó la cabeza de su sabueso con cariño, elogiándolo por su buena captura. Tenía solo unos meses y ya tenía el tamaño de un lobo adulto. Las puntas de sus hombros eran del tamaño de las púas del brazo de Silver, y sus colmillos eran afilados y fuertes. Si Pup siguiera creciendo así, tendría el tamaño de un oso antes de fin de año. Fin de año. El humor de Silver vaciló un poco ante la idea. Su tiempo en el norte estaba cerca de la mitad, pero sentía que había pasado mucho más tiempo desde que pisó la nieve del norte por primera vez. Era primavera ahora. El sol calentaba y los vientos estaban en calma. Ya no necesitaba usar la capa blanca que su padre había tejido para ella. La nieve del invierno finalmente se estaba descongelando, proporcionando agua para las plantas que dormían en el suelo. La flora y fauna de la tierra despertaba de su hibernación, y los bosques y campos se llenaban con las sinfonías de sus voces. Eran algo que Silver había extrañado profundamente durante el invierno. En el continente principal, los animales de las regiones sur y suroeste nunca migraron ni se fueron a dormir durante los meses fríos. Había pasado muchas noches quedándose dormida con las relajantes sinfonías de grillos, búhos y ranas. El frío restringió a los cantantes del norte a actuar durante solo unos meses cálidos antes de que los aulladores vientos invernales regresaran y ahogaran las voces con sus estridentes gemidos. Pero ahora era el comienzo de los meses cálidos, y los cantantes ya llenaban el aire con sus canciones. Sin embargo, las bestias del norte no fueron las únicas criaturas que surgieron de las nieves. El cambio de temperatura también provocó un aumento en la actividad de Dustling. Silver había sido cuidadosa con sus objetivos desde la destrucción del nido de la fortaleza. Poco después de su caída, llegaron pájaros de metal con cazadores y otros polvorientos para investigar la carnicería. Se fueron después de unas semanas, pero Silver sabía que había esquivado una bolita de polvo con ellos. Los Dustlings del norte no eran como los del continente principal. Había observado su investigación del nido destruido a través de los ojos de un pequeño cuervo. Fueron muy minuciosos. Fue solo debido a su falta de participación directa que su existencia aún era desconocida para ellos. Ahora solo atacaría a los Dustlings que se alejaran demasiado de sus nidos o caravanas, y solo cuando no tuvieran posibilidad de escapar, se ocuparía personalmente de ellos. Había paquetes de búsqueda ocasionales que salían a buscar a los que faltaban, pero rara vez eran un desafío para Asugrim. Y si lo fueron, no fue por mucho tiempo. Fue cuando estaba lidiando con uno de estos paquetes de búsqueda que Silver descubrió que poseía una habilidad muy interesante. Había estado jugando con el último miembro de la manada, el resto estaban todos muertos, y la cantidad de miedo que fluía de ellos era demasiado buena para dejarla pasar. Silver se había roto los huesos y arrancado pedazos de su piel, disfrutando de su sufrimiento. Después de un tiempo, Silver se aburrió y decidió acabar con la miseria de la criatura. Aplastándole el cráneo, agarró la cabeza de Dustling con su garra izquierda, lista para acabar con su vida, cuando ocurrió un fenómeno extraño. La cabeza del Dustling se puso roja bajo su agarre, y su cuerpo flácido y roto de repente se puso tenso. Entonces Silver sintió que una extraña energía entraba en ella. Fue difícil de entender o explicar, y duró solo un momento. Cuando terminó, Dustling era un esqueleto con piel, luciendo la huella negra de su garra en la cara. La experiencia dejó a Silver sintiéndose fortalecida. Era más intensa que cualquier emoción negativa que hubiera probado antes, más llena. Ella quería más. Silver necesitaba más de esta energía. Era tan delicioso, tan embriagador y tan fácil de adquirir. Todo lo que necesitaba era encontrar un nido de Dustling y podría drenar a cada Dustling en él. Mirando hacia atrás, estaba muy agradecida de que Pup estuviera allí para sacarla de su pequeño episodio. Aunque su método para hacerlo fue menos apreciado. La emoción que sintió por el drenaje casi la hizo olvidar por qué su padre la había enviado al norte en primer lugar. Silver no podía seguir destruyendo nidos a diestro y siniestro, como había hecho en el continente principal. Todo lo que pudiera alertar a los Dustlings de su presencia estaba estrictamente prohibido.
y un montón de cadáveres esqueléticos con marcas negras en la cara levantarían muchas sospechas. Aún así, se entregaba a este placer inexplicable cuando podía. Había drenado alrededor de media docena ahora, siendo el último de la emboscada que lanzó a los 2 pájaros de metal hace más de una semana a unas pocas millas fuera de su territorio. Cada vez que Silver drenaba un Dustling, podía sentir que se volvía más poderosa. Ahora era más fuerte, más rápida también, el mundo mismo parecía más lento a sus ojos, y 1 o 2 pulgadas más bajo. Se preguntó si su padre sabía que ella tenía esta habilidad. ¡Aroo! Los 2 híbridos se tensaron ante el aullido. Era la señal de alerta que les había enseñado a usar a los sabuesos cuando veían un pájaro de metal invadiendo su territorio. Silver salió disparado hacia la cubierta del bosque un segundo después, Puck pisándole los talones. No un momento después, el rugido del pájaro llegó a sus oídos. A medida que el rugido se hizo más fuerte rápidamente, el dúo se zambulló en una espesura de arbustos justo antes de que el pájaro volase sobre ellos. Silver observó cómo se elevaba sobre su escondite, sus extrañas y poderosas alas empujaban el viento caliente, golpeando las ramas florecientes de los árboles. Sin embargo, Silver notó que no era uno de los pájaros de metal regulares. Su forma era diferente, más angulosa y elegante, y su piel era de color blanco en lugar del gris normal. Lo recordaba de las enseñanzas de su padre. Un pájaro de ataque, eso es lo que era. Se utiliza para ataques aéreos rápidos contra enemigos tanto en el cielo como en el suelo. Rápido pero frágil, estaba armado con 2 poderosos lanzapolvos para compensar su falta de durabilidad, e incluso era capaz de generar golems para ayudarlo en la batalla. ¿Qué estaba haciendo uno aquí? ¿Un explorador, tal vez? ¿La vanguardia de una fuerza mayor? Silver entrecerró los ojos en la dirección en la que voló. Se suponía que no debía dar a conocer su presencia, pero sus instintos le gritaban que no ignorara esto. Se estaba burlando de ella. Volando sobre sus tierras como si no tuviera nada que temer. Ella le mostraría cuánto tenía que temer. Ocero, nos acercamos a la zona objetivo ahora. Prepárense para desembarcar. Dijo el piloto a través de su auricular de comunicación. Esto fue emocionante. Cuando su padre le dijo que iba a realizar una tarea muy importante para el señor Ironuor, ella asumió que serían más pruebas de desempeño en la sala de capacitación u otra conferencia sobre su misión para salvar el mundo. Imagine su sorpresa cuando él le dijo que quería probar sus habilidades de combate en un escenario del mundo real de caza de Grimm. Y no cualquier Grimm. El Grimm, el fantasma Grimm. Su padre cargó lo poco que se sabía sobre la criatura en sus bancos de datos poco después de la reunión. Una vez que terminó de revisar los datos, estaba encantada de que el general confiara en ella para encontrar y destruir a este ser legendario. Uno y no solo el general. Incluso su padre dijo que era más que capaz de encontrar y derrotar a esta bestia. Ningún Grimm podría tener una oportunidad contra su destreza en el combate, ya sea Beowulf o Phantom, sus espadas lo acabarían. Aún así, su padre no quería que ella fuera sola en esta misión. 9 de los modelos prototipo de caballero la acompañarían en esta aventura, junto con el apoyo aéreo de la cañonera. Estamos entrando en las ruinas de Grimsbane ahora. Anunció el piloto. Prepárense para desembarcar en 10 segundos. Los caballeros cobraron vida en sus arneses magnéticos, ejecutando diagnósticos del sistema y protocolos de calentamiento. Su pantalla integrada de cabeza arriba mostraba el estado de cada uno de sus compañeros de escuadrón. Todo verde. Desembarque en 5 segundos. La puerta de popa se abrió para revelar el asentamiento destruido de Grimsbane debajo de ellos. Los arneses comenzaron a acercar a los soldados sintéticos al borde. 3, 2, 1, desembarque. De 2 en 2, los androides fueron liberados de sus arneses. Cuando fue su turno de desembarcar, abrió los brazos mientras caía en picado hacia el suelo con una gran sonrisa en su rostro. Esto es extraordinario. Ella gritó felizmente, antes de ajustar su cuerpo para aterrizar en posición agachada. Columnas de polvo salieron disparadas alrededor de su cuerpo cuando golpeó el suelo. Sin daños por el impacto, se levantó y examinó el área. Los caballeros ya habían establecido un perímetro alrededor de la zona de lanzamiento, con los rifles desenfundados y listos. Puso su mano contra el auricular. Estamos en el suelo. Reconocido. Las órdenes son avanzar a través de las ruinas, luego hacia el bosque. Respondió el piloto. Llama por radio si encuentras algo. Te proporcionaremos. Skreech. Sin previo aviso, un nunca más Grimm de inmenso tamaño descendió de las nubes y agarró la cañonera con sus enormes garras.
Podía oír el metal doblándose bajo la fuerza de su terrible agarre antes de arrojar la cañonera hacia la parte sur del bosque. Mayday, Mayday. Vamos a bajar. Repito, bajando. El piloto gritó cuando el VTOL giró sin control hacia el suelo donde su accidente quedó oculto detrás de los árboles. Él nunca más dio un chillido final de victoria, luego voló de regreso a las nubes. Eagle 1, ¿me copias? Ella preguntó a través de su comunicador, pero no recibió nada más que estática. Repito, ¿me copian? Uf, lo copio, tos, tos. Respondió el piloto después de medio minuto de estática. Mi copiloto, tos, está muerto. Estoy atrapado en la cabina, Grim acercándose a mí, se cortó antes de que pudiera terminar. Hizo un gesto a los caballeros para que la siguieran y el escuadrón partió rápidamente hacia el lugar del accidente. Era una certeza que el hombre estaba muerto ahora, pero aún esperaba que hubiera sobrevivido de alguna manera. A medida que se acercaban, los gruñidos de Grim entraron en sus oídos. Preparó sus espadas para el combate, girándolas detrás de su espalda con el uso de su apariencia. Un grito humano la impulsó a acelerar su ya considerable paso. Pero fue por no. El lugar del accidente estaba repleto de Grim. Se arrastraban sobre el VTOL destruido, luchando por los cuerpos destrozados de los pilotos que habían sacado de la cabina. La ira llenó su cuerpo y dictó sus próximas acciones. Abran fuego. Los androides apuntaron sus rifles en la horda y descargaron. Los Grim no tuvieron ninguna posibilidad y fueron hechos pedazos por las poderosas armas de fuego. Luego agregó su propia potencia de fuego a la masacre, disparando su cañón de energía y destruyendo todo lo que tenían delante. Los androides cesaron su ráfaga, sintiendo que no quedaban firmas enemigas frente a ellos, pero mantuvieron sus rifles listos. Sonido metálico seco. Sus ojos se apartaron del claro destruido para ver a uno de los caballeros derrumbarse con un enorme agujero en su unidad principal. Calculó la dirección a la que se dirigía el robot y el diámetro del agujero para determinar el punto de origen y se preparó para lanzar otra explosión. Raur. Pero antes de que se completara la carga, una oleada de Grim surgió de sus flancos y cayó sobre ellos. Los caballeros eran más rápidos y más inteligentes que los modelos anteriores, pero como resultado tuvieron que renunciar a la durabilidad. Lucharon valientemente, pero la superioridad numérica de los Grim los abrumó momentos después del ataque. Probabilidad de éxito de la misión ahora 4%. Las posibilidades de supervivencia ahora son del 13,4%. Estrategia recomendada. Retirada. A pesar de la importancia del objetivo, tanto su padre como el general le habían dicho que si la situación era demasiado, debía abortar la misión y regresar al cuartel general. Entonces ella corrió. Su agilidad, fuerza y conciencia espacial superiores le permitieron maniobrar a través del mar de bestias. Aquellos halos que no esquivó fueron cortados por el anillo de cuchillas que orbitaba su cuerpo, matando a cualquiera lo suficientemente audaz como para dañar a su portador. Una vez que logró atravesar la horda, se dirigió directamente a Grimsbane. Las calles abiertas de las ruinas le proporcionarían un mejor espacio para usar sus espadas, aumentando sus posibilidades de supervivencia el tiempo suficiente para llamar por radio para la extracción. Sin embargo, los Grim estaban justo detrás de ella y no mostraban intención de rendirse. Giró y dirigió sus hojas para atravesar la primera fila de Grim antes de regresar a ella. Eso fue un error. La dejó vulnerable durante 3 segundos. Tiempo suficiente para que un Grim invisible saliera disparado de los arbustos y la derribara contra el suelo, rompiendo su concentración y enviando sus espadas al suelo. Antes de que pudiera responder adecuadamente, una enorme mano con garras salió disparada de encima de su cabeza y le clavó sus afiladas uñas en la cara. El metal debajo de su piel resistió el golpe, pero sus ojos no tuvieron tanta suerte. Sus receptores de dolor rugieron cuando 2 de las garras atravesaron sus sensores ópticos. Ella gritó en agonía cuando luego fueron arrancados de sus órbitas, pero fue solo por un momento temporal. Sus sistemas anularon los receptores del dolor en su cuerpo, apagándolos para evitar que disminuyeran sus probabilidades de supervivencia cada vez más reducidas. Libre del dolor, desalojó a su agresor con un codazo bien colocado. Ya sin restricciones, hizo ademán de retirar sus espadas, cuando una mandíbula similar a un torno se aferró a su brazo derecho y la tiró al suelo. Los dientes eran fuertes, tan fuertes como los de una osa, pero con la forma de los de un Beowulf. Estaba muy contenta de que los receptores del dolor se hubieran desactivado, porque cuando sintió que le arrancaban el brazo, supo que estaba acabada, apagado del sistema de emergencia. O el día siguiente. Te dije que no estaba lista, James. El doctor Polendina le gritó al director. Ella no estaba lista para las pruebas de campo, te lo dije y no escuchaste.
Si mal no recuerdo, doctor, usted estuvo de acuerdo conmigo en esta misión. Ironuo respondió desde detrás de su escritorio. La estabas animando tanto como a mí para que participara. Eso es porque no pensé que la enviarías tan lejos del reino. Dijiste que estaría investigando cerca del reino, un vuelo de 5 minutos. Nunca me dijiste que iría a Grimsbane, maldita sea. El hombre mayor golpeó con el puño el escritorio con enojo, derramando el vaso de whisky del general. Ironuo lo miró a los ojos con una mirada severa. Dije que estaría investigando donde era más probable que estuviera el fantasma. Simplemente asumiste que me refería al área donde se estrellaron los siluros. ¿Crees que eso cambia todo lo que ha pasado? Polendina respondió con lágrimas de ira en los ojos. Mi hija fue destruida por esos monstruos. Que siga funcionando después de todo eso es un milagro en sí mismo. El hecho de que nunca más haya entregado su cuerpo a las puertas del reino es un milagro, Nicola. Ironuo respondió con frialdad. Que simplemente la dejó caer en la puerta principal y luego se fue sin atacar a los guardias es un milagro. Que solo un pelotón de soldados vio que esto sucedía es un milagro. El general y el médico mantuvieron la mirada fija durante mucho tiempo antes de que el general cediera con un suspiro. Lo siento, Nicolás. Dijo, levantándose de su asiento. No quería que nada de esto terminara como sucedió. Pensé que ella estaba lista, ambos lo hicimos. Apoyó una mano en el hombro de su amigo. ¿Podemos repararla? Preguntó después de un momento. Sí, respondió el médico. Pero la mayoría de sus sistemas fueron destruidos por lo que sea que haya hecho esto. Pasarán meses, tal vez años antes de que recupere toda su fuerza. Le proporcionaré todos los fondos que necesita, solo hágalo. No la vas a enviar a buscar esa cosa otra vez, James. Dijo el doctor, sus ojos inyectados en sangre fijos y decididos. Ella no fue construida para luchar contra las leyendas. Ella fue construida para salvar el mundo. El general respondió simplemente. Pietro Polendina negó con la cabeza. Ella fue hecha para ser mi hija. Con eso, el inventor del primer usuario de aura artificial se fue para reconstruir a su hijo. O 0 o 7 meses después. El Overlord miró hacia el cielo nocturno. Era hora, fin. Comentarios del autor. Con esto, se puede explicar por qué el padre de Penny es tan protector con ella. Sí, Penny sobrevivió. Ella es un robot, por lo que su cuerpo la puso en una especie de reserva de emergencia hasta que pudiera ser reparada. Silver, que tenía muy poca experiencia con máquinas además de destruirlas, pensó que Penny murió después de que ella jugó con ella un rato. En caso de que te lo estés preguntando, se quitó toda la piel falsa y se arrancó las piernas antes de enviarla de regreso por Nevermore. Sí, es sádico y Ruby nunca haría eso. Ella se alienta de emociones negativas a la gente. Por supuesto que va a ser sádica. Además, esta es una historia de O, lo que significa una educación diferente y una personalidad diferente. ¿Por qué usó un Nevermore para devolver a Penny a Atlas? Quería enviar un mensaje diciéndoles que se mantuvieran fuera de su territorio, y de esta manera fue la forma más aterradora y misteriosa que pude pensar que no resultó en más Dustlinks apareciendo en su territorio.